Puede acercarse. No sé qué debería ver. Bueno, dice aquí, paciente multípara en trabajo de parto sentada, con membranas íntegras, llega con 4 centímetros y en trabajo de parto activo. Primero, identificar la historia, poner la fecha y número de historia clínica. No se olviden que cada espacio fue creado para algo. Tienen que llenarlo, tienen que llenarlo. Lo segundo, tienen que llenar también esto conforme yo vaya haciendo el tacto. Ya mismo que haga un ejemplo, ustedes van a ver cómo se va llenando completamente. ¿Ya? Veamos ahora. Esta señora ingresó con trabajo de parto activo con 4 centímetros. Vamos a graficar en esta parte central y vamos a colocar el puntito en 4 centímetros. Sin embargo, dijimos que hasta que no pase esta línea negra o línea de base, yo no voy a hacer la curva de alerta. Ya van a ver la importancia de la curva de alerta. ¿Qué pasa con esta paciente? En 2 horas dilató 6 centímetros. En 2 horas. Puede haber sido 5 al comienzo, después sí, pero se dieron cuenta en 2 horas que dilató. Entonces, como ya dilató 2 centímetros, en 2 horas 6 centímetros, yo trazo una línea de aquí hasta acá y en el punto central yo voy a comenzar a hacer mi curva. Esto es en este caso, porque en este caso estoy comenzando con 4 y después se hizo 6. Si hubiera comenzado con 5 directamente, yo hubiera hecho mi curva desde el momento en que ella cruzó. Dígame, doctora. ¿Por qué comenzó con 10? Porque... Con 10. ¿Cómo con 10? Porque esa hora la vio. A las 10. Ya. A las 10 de la mañana. Perdón. Aquí está colocadas las horas de atención. Ah, Entonces, a las 10 de la mañana ingresó esa señora con 4. Y ella ya puso 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 horas. ¿Ok? Esto sí, deben graficar aquí la hora real de atención. Por eso coincide a veces con la hora de aquí abajo, doctor. Y por eso es que coloque solamente la hora acá para que no se haga problema. ¿Sí me entendieron? Usted me preguntaba aquí en las letras. Ajá. Ponga la hora real nomás acá arriba. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, mire, como les decía, en este caso, como ella ingresó con 4, yo no hice nada al comienzo, pero ya a las 2 horas que evolucionó, ya está con 6, en este momento que yo trazo una línea y voy a comenzar mi curva desde aquí. Si hubiera ingresado con 5 centímetros, yo comenzaba desde acá. ¿Por qué? Porque ya pasó la línea negra. ¿Ya? Entonces, como cruzó la línea, yo voy a comenzar mi curva desde ese lugar. Pongo un puntito y ahora comienzo a ver a identificar la condición de la paciente. Y la condición de la paciente es trabajo de parto sentada, que sería considerada la posición vertical. O sea, es una paciente que no quiere acostarse, es una paciente que está de pie, que está pujando de pie. Entonces, esa señora califica como un parto vertical hasta que no la acostemos a esa señora para poder ayudarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer valor que ustedes ven en su hoja? 2 horas con 10. ¿Sí ven? Miren que dice 2 horas con 10, pero la flecha me señala que debe ser graficado acá arriba, no aquí abajo, acá arriba. Entonces yo deberé contabilizar de aquí hasta acá, pero graficar acá arriba porque la curva va a venir así, ¿no? Si de aquí a acá hay 1, de aquí a acá hay 2 horas, y 10 sería más o menos pinzar un poquito menos, de aquí para acá habría 30 segundos, ¿no verdad? Entonces me sobrarían 20, ¿no verdad? Esos 20 yo los voy a tener que después acomodar con el siguiente valor. Vamos a ver ahí. Miren, no se olviden que la flecha le señala a dónde debe graficar. Cuento de ahí para acá, cuento de ahí para arriba y grafico mi primer valor. ¿Sí? 2 con 10 está graficado ahí. ¿Cuál es el siguiente valor? 1 con 15. Pero siempre deben tener en cuenta lo que les resta acá. Entonces yo lo contabilizo desde ahí para allá. 1 con 15, 1, 35 minutos y 25 minutos. La curva de alerta se la hace apenas ya pasa la línea de base. No la hago cada vez que hago el tacto, porque esta curva me va a permitir valorar a la paciente si en algún momento de un parto fisiológico se me está tornando patológico porque se me está yendo para el otro lado. ¿Qué me enseña esta curva de alerta? Que el 90% de la población va a salir dentro de este rango, pero siempre va a haber un 10% que me va a hacer el problema de salir del lado de acá. ¿Qué también me ayuda la curva de alerta? La curva de alerta me ayuda también a pronosticar en qué tiempo va a salir la paciente. Más o menos esta señora saldría a las 4 de la tarde. ¿Ok? Yo le puedo decir a la señora más o menos está saliendo entre las 3:30, 4 de la tarde por ahí. Y la señora cuando pare 4 de la tarde dice, es brujo el brujo. No es brujo, estoy poniendo los conocimientos. ¿Ok?
Además, miren aquí, ¿qué dijimos? Que debería dilatar 1 centímetro por hora, ¿verdad? Mírenme. 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, estamos en lo correcto. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Recuerden, apenas pasa la línea de base, yo hago mi curva. Yo ya tengo que tener hecha mi curva antes de hacer el siguiente tacto. Lo malo de esta presentación es que no ha evolucionado nada aquí, que debería yo haber evolucionado aquí y en el momento que vi los 6 centímetros. Pero ya lo vamos a poner en práctica. ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué pasó con esta señora? 90% de la población, 10% de la población, lo que podríamos decir zona normal y zona de alerta, la de acá abajo. La señora evolucionó después 8 y en 45 minutos ya llegó a 9 centímetros. Entonces está dentro del 90% de la población. ¿Sí? Recuerden, para llegar a esto, la paciente debe tener actividad contráctil eficiente. Debe tener 3 a 5 3 a 5 contracciones, de más de contracciones. 40 segundos de duración, 2 a 3. Si no tiene esas características, doctores, no va a dilatar. ¿Ok? Se le sacan el ritmo, me avisan para rentarlo. Pero ya tenemos dentro del rango que ella sale en el 90% de la población. Ahora, esta es una curva, miren en la forma de la curva de una paciente en posición vertical. Vamos a ver una curva de una paciente multípara con membranas íntegras. ¿Sí ves? Como que se hizo una pancita aquí. Miren, veamos la anterior. Miren acá. Es una paciente multípara con membranas rotas. Vamos a ver una paciente, membranas íntegras. Vamos a ver una multípara con membranas rotas, perdón. ¿Qué pasó? Como que retrocedió un poco, miren. El anterior. ¿Por qué? Porque al abrir membranas rotas, la cabeza del bebé está en contacto directo con el cuello, va a dilatar mucho más rápido. ¿Sí? Con esa finalidad nosotros rompemos la membrana. Vamos a ver una nulípara con membranas íntegras. Tomó más tiempo, demora más. Vamos a ver ahora una nulípara con membranas rotas. Se acorta en relación a las de membranas íntegras. ¿Sí? Demasiado tiempo. Perdón, acá. Ahí es. Toqué al revés. Ay. A ver, la anterior es esta y la de aquí es la nulípara con membranas rotas. O sea, se corta un poco más. ¿Ya? Ahora, veamos este ejemplo de acá. Lo que yo les decía, si en algún momento yo le hago el tacto, por ejemplo, si a esta señora a las 10 de la mañana le hicieron el tacto, estaba con 5 centímetros, desde ese momento yo le hago ya la curva de alerta. Acá lo hicimos en el lado anterior, porque recién de 4 pasó a 6 y ahí recién le tomamos en cuenta ahí. Pero como acá llegó con 5, se toma el contacto desde el mismo momento de los 5. ¿Ok? Ahora, dice aquí, paciente multípara en trabajo de parto en decúbito con membranas íntegras al ingreso, llega con 4 centímetros en trabajo de parto activo, pero cuando alcanza los 6 centímetros se practica RAM, o sea, ruptura artificial de membrana. Estamos diciendo que esta señora iba evolucionando, llegó hasta 6 y le practicaron una ruptura artificial de membrana. Le practicaron con 6 centímetros. Si ustedes tuvieran la posibilidad de romper las membranas, ¿con cuántos centímetros de dilatación ustedes le romperían las membranas a una paciente? Con la finalidad de acelerar el parto. Ellos lo hicieron con 6. ¿Con cuánto ustedes lo harían? Un 8. ¿Por qué con 8? No sé. ¿Por qué con 8? No sé, solo. Defiéndalo lo que usted está diciendo. Usted se basa en 8 porque con 8 se produce el descenso de la cabeza. Si fuera en rotación de pediatría les diría que no la rompa la membrana. Tiene su razón. Porque si yo le rompo la membrana, rompo la esterilidad del líquido y cualquier momento puede haber algún grado de infección porque cualquier bacteria se puede meter. Pasadas las 6 horas, cuando hablemos de ruptura prematura de membrana, se van a dar cuenta que hay que poner antibiótico a una paciente que tiene pérdida de líquido. Y pasadas las 6 horas, el bebito a veces se queda ingresado porque hay que ponerle exámenes, hay que ponerle antibiótico, hay que valorar si es que no está infectado. Entonces, es recomendable no romperle con 6 centímetros porque no tú ya vas a ver que ese bebé se va a quedar hospitalizado. Aquí lo han roto con 6, tienen 4 horas más, porque si estamos hablando de que con 10 centímetros sale el bebé, tienen 4 horas más para sacarlo porque si no se puede quedar infectado o le van a hacer examen.
Con 8 centímetros, doctor, solo tiene 2 horas más para sacar, tiene todavía tiempo bastante como para poder hacer para que pueda salir el bebé. ¿Ok? Entonces, hay instituciones que por lo general son muy pequeñas, que no tienen muchas camas, y ellos los rompen con 6, con la finalidad de acelerar rápido y poder iniciar su trabajo de parto. Doctor, ve acá por favor, después lee el celular, ¿ya? Entonces, vemos la condición inicial. La condición inicial fue membranas íntegras. La condición después, a los 6 centímetros, era membranas rotas. Entonces va a cambiar la curva. Porque si yo puse una curva al inicio con membranas íntegras y le rompí las membranas, es lógico que va a cambiar la curva que estaba haciendo. Entonces, aquí viene la primera ley, doctores. La primera ley dice que toda ruptura de membranas que se haga antes de la curva de alerta, la nueva curva se inicia en el sitio de la curva anterior. Repito, toda ruptura que se produzca antes de la curva de alerta, la nueva curva se inicia en el sitio de la ruptura de la curva anterior, al mismo nivel de la ruptura. Si yo rompiera acá arriba, acá. Si yo rompiera acá arriba, acá. Entonces vamos a ver que el valor nuevo, porque esta era la anterior membrana íntegra, y el valor nuevo a este nivel es 1, entonces comienzo a hacer 1, ahí en ese sitio voy a graficar, 1, 35, 25 y 10. ¿Se acuerdan cuando vimos las formas de las curvas? En la curva con membranas rotas se atrasaba un poquito más, cumple el mismo nivel. Entonces quiere decir que esta señora con membrana rota debería salir dentro de este lado. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Entendido? Les voy a tomar un examen sobre esto, por si acaso. En el examen va a ir una hoja grapada y les voy a poner un caso que tienen que hacerlo en base a eso. ¿Sí? Pongan mucha atención, por favor. Vamos a ver ahora otro caso. En cambio, en este caso es el típico caso del interno que se quedó dormido, que le dejaron cuidando a la paciente con 6 y se fue a dormir 4 horas y al rato de la hora está consciente. Doctora, no se asuste, casi todos fuimos internos. Pero suele pasar que a veces nos descuidamos, se fueron a operar y al rato de la hora cuando fueron a ver a la paciente no les pasó la oxitocina, dobló la mano, no le pasó el goteo como era, no dilató 1 centímetro por hora y miren lo que pasó. Dilató 1 centímetro en 4 horas. Entonces, ¿qué pasó con esta curva? Con esta dilatación se pasó al lado contrario a la curva. Ya entró al 10% de la gente que se complica, de la población. Entonces, acá cuando ya pasó, le practican RAM recién en ese momento. Entonces, pasó al 10% de la población, la condición inicial era membranas íntegras, le practica RAM y desde este lugar, miren, comienzo a hacer mi nueva con membranas rotas. Entonces, ahí viene la segunda ley que dice que toda ruptura que se realice después de la curva de alerta, la nueva curva se inicia en el sitio de la ruptura. Es lógico. No lo voy a hacer acá atrás, ni que fuera Matrix para irme para atrás. Entonces, vamos a ver que el nuevo valor es 1,5, 50, 35. Miren cómo se hizo una curva alterna a este lado acá. ¿Qué va a pasar aquí? Que dilate dentro de la curva, que es lo ideal. Esto fue que yo me descuidé y recién aquí, como ya lo aceleré, va a salir dentro de la curva. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que dilate conforme a la curva. ¿Y qué es lo último que puede pasar? Que de pronto demore, pero va dilatando de forma lenta. ¿Quiénes creen, qué tipo de pacientes por lo general me puedan hacer esto? Que demore en dilatar y que vaya lentamente hasta que se vaya haciendo el expulsivo. Las nulíparas. Las nulíparas, primigestas, ¿quién más? Y las que... Hay una variedad de presentación que yo les dije que era menos frecuente, que también complicaba y que había que acostarla de lado. ¿Cuál era? ¿El occipito? ¿Ilíaco? Derecha Posterior. La occipito ilíaca derecha posterior después de hacer este problema. Entonces, si es una nulípara peor, derecha posterior, ya vayan esperando de que se va a demorar en el trabajo de parto. ¿Ok? Hay unas alternativas que nosotros podemos hacer una vez que ya rompimos las membranas para ayudar también a acelerar el trabajo de parto, el expulsivo.
La primera opción es el vaciamiento vesical. La gran mayoría de las pacientes les ponen suero y estas pacientes se llenan rápido la vejiga y a cada rato se andan levantando para ir a orinar al baño. Es lógico que en algún momento, cuando ya vaya bajando la cabeza el bebé, se encuentre con la obstrucción de la salida de la cabeza por la vejiga llena. Entonces, al ponerle una sonda vesical, tú estás ayudándole a que vaya descendiendo de ahí. Entonces, lo primero que yo debo de hacer, después de saber que tiene una buena contracción uterina, es vaciarle la vejiga. Lo otro que debo de hacer es la posición. Colocarla en una posición o hacerlas caminar permite que también ayude a descender la cabeza. Y ya sabiendo como ustedes que el descenso de la cabeza se produce a los 8 centímetros, entonces yo sabré que debo de hacer caminar a aquellas pacientes que hayan llegado a 8 centímetros. Doctores, de nada sirve hacerlas caminar antes de los 8 centímetros. Bueno, lo único que van a alcanzar es a que se le hinchen más las piernas. Pero no tiene razón de ser de hacer caminar a una paciente que no esté en 8 centímetros. ¿Sí? A veces las tienen a las señoras caminando afuera en los hospitales para que descienda la cabeza y lo que más van a hacer es hincharle las piernas y esa paciente que se agote más. Entonces, conociendo esto, ustedes ya saben que con 8 centímetros yo debo de sentar la señora para que le ayude a dilatar o a descender, perdón, ¿no? Y la otra alternativa es la epidural continua o parto sin dolor. Cuando le quitan el dolor a la paciente, se relaja mucho mejor el cuello uterino y eso también ayuda a dilatar. O sea, estas son las alternativas que yo puedo hacer. Si yo veo que a pesar de romper la membrana y a pesar de las alternativas, esta paciente a la hora me hace 7, a la siguiente hora me hace 7 y a la tercera hora me hace 7, ya, pues, algo está pasando. Yo, en lo personal, máximo de 2 a 3 horas yo tomo una decisión con la paciente. Si yo en 2 a 3 horas no veo que evoluciona nada, pues la paso a cesárea. Ya la probé para parto, no evolucionó para parto, entonces la paso a cesárea. Lastimosamente no hacen eso aquí, a veces, ni en otro hospital. A veces la dejan a la paciente ahí, a la buena de Dios, le ponen la oxitocina, nadie le controló la actividad uterina y esa paciente se quedó toda la noche ahí pujando un bebito que todavía no le ha ayudado a poder mejorar las contracciones. Un consejo que yo siempre les doy, doctores, cada vez que ustedes llegan a una guardia, primero que lleguen puntual. Lastimosamente la gente no llega puntual, el otro se quiere ir tan rápido y a veces dejan botada del área porque ya es mi hora de salida. Que hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Y yo cuando era jefe de guardia, nadie se iba, primero, sin entregar la guardia en su área, que eso se llama responsabilidad. Y segundo, nadie se iba si no dejaban entregada la guardia que sale con latidos cardíacos presentes en el bebé. Muchos casos, y este es un consejo que yo les doy, muchos casos de guardias que se van, y ya les tocó salir, y dejan óbitos en las áreas que estaban. Señoras que las tuvieron toda la noche en trabajo de parto y se les falleció el bebé. ¿A quién le queda el trabajo de ir a decir al familiar que se murió el bebé? Al que entra a la guardia. En algún momento me pasó algo y yo le decía a los internos, ustedes no se van hasta que no les escuchado los latidos. Y me acuerdo tanto que en una ocasión yo le dije al jefe de guardia, somos amigos, pero tú no te vas, tú te vas al último porque tú eres el jefe de la guardia. Hasta que no me entregues la guardia. Y justo en ese momento que tenía una señora en trabajo de parto con membranas rotas, no le escuchábamos latidos. Lo llamé al jefe, ven acá, al interno que estaba ahí, mira, tú te vas cuando me resuelvas esto. Tienes que ir a poner la cara frente al familiar a decirle qué pasó durante la noche. Así, doctores, así de feo es la cosa aquí. Tienen que ustedes hacer que escuchen los latidos antes de irse a la guardia que salga. Y una vez que ya se van, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es tomar la actividad para ver si tiene buena contracción, porque si no tiene buena contracción, ustedes comienzan de cero nuevamente, a ponerle bien el goteo de la oxitocina y ver que esté alcanzando una contracción eficiente, ¿no? Entonces, una vez rotas las membranas y viendo las alternativas que no evolucionan, doctores, yo tengo 2 o 3 horas para tomar una decisión y pasar la cesárea. ¿Sí? Preguntas. Vigilancia.
Les voy a pasar unas curvas acá más adelante, este es un resumen. ¿Tienen un pendrive ustedes aquí? No. Cuando puedan Pero por conseguir, correo, pues. cuando puedan conseguir un pendrive me avisan para traerles, para darles esta clase para que la puedan repasar. ¿Ya? Aquí hay unos ejemplos más al final. Miren, esto es una fase latente prolongada. Miren, un mal ingreso. No tenía que haber ingresado esta señora con 2 centímetros. ¿Ok? Ya ven. Vean este otro caso. Señora ingresó con 4, 2 horas con 6, hicieron la primera curva, pasó al otro lado, hicieron la curva siguiente, pero evolucionó lentamente. No occipital ilíaca derecha posterior o por ahí una nulidad. Miren este otro caso, avanzó acá, se hizo la primera curva, pasó al otro lado, pero salió al lado de la curva. RAM, recuerden, vigilar la actividad contráctil, epidural como una opción, evacuar vejiga, pero hay un término que siempre deben pensar, que se llama DCP. DCP significa desproporción cefalopélvica, es decir, que la pelvis está estrecha. Entonces yo tengo que estar pendiente de que en algún momento puede ser que esta señora tenga una desproporción cefalopélvica y eso no haya dejado que evolucione este trabajo del parto. Miren acá, así mismo, curva y va saliendo conforme va avanzando. Nunca se olviden de evacuar vejiga, peridural, pacientes deben estar monitorizadas, monitoreo fetal. Ahora miren aquí cómo vamos a comenzar a graficar la cabeza. ¿Qué variedad de presentación es esta, doctores? Sería occipito ilíaco izquierdo anterior. Perfecto, doctor. Occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Se acuerdan que hablábamos de los planos de Hodge? Miren que está más o menos el primer plano de Hodge, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Y cuando llegó a los 8 centímetros se produjo descenso de la cabeza, miren. ¿Ok? Así yo voy graficando en qué plano de Hodge está la cabeza y cómo va a ir descendiendo. Recuerden siempre evacuar vejiga, evaluar al bebé si no es muy grande y pensar en una DCP. Miren aquí. Si estuviera aquí detenida la cabeza, que es el tercer plano de Hodge, ¿no verdad? ¿A qué nivel o qué estructura estaría ahí obstruyendo la salida de la cabeza? ¿Qué estructura de la pelvis está obstruyendo la salida de la cabeza cuando hablamos tercer plano de Hodge? Las espinas ilíacas. Dígalo con certeza. No importa que se equivoque, doctor, pero por lo menos respondió, doctor. A nivel de las espinas. ¿Se acuerdan que hablábamos de la pelvis en forma de reloj de arena? Ajá. Y que decíamos que cuando está esta estrechez a veces se forma lo que se llama cápula. ¿Ok? Entonces a nivel del tercer plano de Hodge. Miren que la cabeza bajó y ¡pum! Se quedó aquí a este nivel. Pero ¿qué debo de hacer siempre? Evacuar vejiga, doctor. Primero evacuar en vejiga. Ha habido casos de pacientes que les han pasado a cesárea y cuando la enfermera la limpió, le puso el povidín y le vacía la vejiga, ve que la cabeza del bebé viene bajando. Y ya la habían bloqueado. En ese momento empuja la barriga para sacar a ese bebé. Evaluar al bebé y siempre pensar en DCP, doctores. No se olviden nunca que lo primero que debo de ver es que tenga una buena actividad contráctil. ¿A qué nivel está aquí la obstrucción? Si decimos que es en el primer plano de Hodge, que no baja la cabeza después de los 8 centímetros. Promontorio. Perfecto, doctora, perfecto, promontorio. Igual, doctores, vacíen vejiga, evalúen al bebé, piensen en DCP y actividad obstétrica. Y lo último, opinen de esa de ahí. A ver, denme su opinión. Doctora, está perdible su aparatito este. Es de mi mamá. Le diga a su mamá que está perdible. La Mariana, grabado. ¿Qué opinan de ese caso? A ver, analicen, tenemos poco tiempo. No sé, o sea, ¿por qué le hicieron a los 2 centímetros? Miren, esta paciente ingresó con 2 centímetros. Claro. No dijera con el caso anterior porque le ingresó. Pero él coloca la cabeza a nivel del segundo plano de Hodge. En esta evolución no dice borramiento, aunque aquí dice multípara. Yo he visto muchos casos de primigesta con 2 centímetros de dilatación con 80% de borramiento. Si la cabeza está en segundo plano, yo le digo, señora, en 1 hora vuelva después de estar, con la finalidad de ver si esos 2 centímetros con 80% de borramiento
no se hicieron 8 centímetros en algún momento. Porque como el cuello está fino, y si la cabeza está en segundo plano, ya la cabeza está aplicando su fortaleza en el mismo cuello, se va a dilatar mucho más rápido, doctor. Entonces miren, de 2, en una hora avanzó a 6, y la cabeza que estaba en segundo plano bajó a tercero o cuarto plano, y en media hora la señora parió con 10. Y miren, esto se llama trabajo de parto precipitado, así se llama esto. Trabajo de parto precipitado, algunos llaman parto expulsivo, así le dicen. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Yo debo estar muy pendiente, doctores, porque son los que a veces paren como en los parqueaderos. ¿Ok? Entonces, si yo veo que tengo alguna duda, doctor, pregúntele a alguien que tenga un poquito más de experiencia. Doctor, está en segundo plano, está con 2, pero está con 80% de borramiento. ¿Sabe qué? Dile que vuelvan 1 hora, hasta eso mandar a hacer el examen, y cuando regrese la vemos cómo está. Si ya está en 4, por ejemplo, y sigue en segundo plano, yo le ingreso. No necesariamente yo debo de esperar 5,50 que hablábamos la vez anterior, de que así deben ingresar en las instituciones. Ya con esto yo debería ingresarla, porque esa señora en cualquier momento va a parir. ¿Sí? Tengan mucho cuidado de eso. ¿Qué debo de recordar siempre? Que el registro gráfico me permite documentarlo, ahorrar trabajo, es de utilidad pedagógica, calcula el expulsivo con el tiempo que dijimos, evita el parto prolongado porque yo lo estoy controlando, ayuda en la toma de decisiones para saber cuándo la debo pasar a cesárea y cuándo no, facilita los datos de investigar, pero doctores, nunca se olviden de la mujer que está en trabajo de parto. Nunca. Ahora, por cuestión de tiempo les voy a enseñar un caso rápido, por favor, pónganme atención acá, doctores, si quieren hacer que se